Queremos darle la bienvenida a Alejandro Simón. Alejandro es actuario graduado con honores de la UBA y magíster profesional en director de empresas. Mención magna cum laude en la Universidad Austral y desde 1998 se desempeña en el grupo Sancor Seguros, actualmente como CEO. Es presidente del Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social y también preside de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional. Fue presidente de la Aseguradora del Interior de la República Argentina de 2016 a 2020. Es vicepresidente de la mesa directiva de la Red Argentina de Pacto Global de las Naciones Unidas. Internacionalmente pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Ginebra y al Comité Ejecutivo de la ICNIC. Asimismo, en 2022 fue designado vicepresidente de la ICNIC por las Américas. Se desempeñó como subdirector de la carrera de actuario en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA de 2009 a 2022. Bienvenido, Alejandro. Le damos también paso a Luis Zula, que se suma como moderador para este bloque. Bienvenidos a ambos. Perfecto, gracias Lilén. Muchas Hola, gracias. hola Alejandro. Un placer, muchísimas gracias por la invitación y a Luis y obviamente a confiarse por la invitación y por todo el trabajo que hacen, que también le hace a nuestro ecosistema de gestión empresarial. Muy bien. Está tranquilo, Ale, llegamos bien, se cumplió el horario, ¿verdad? Así que estamos arrancando esta conversación, lo quisimos hacer además como una conversación. Y claro, veníamos hablando desde el inicio de la conferencia de hoy, ¿no? De cuánto nivel de complejidad, cuánta incertidumbre representa todo este cambio de época y sobre todo a la hora de gestionar, ¿no? De manejar, de conducir una organización. Creo que por eso tu mirada como CEO es muy importante para esta conferencia, porque si uno tiene en cuenta además que el sector del seguro es transversal y esencial a todos los negocios, yo me gustaría entonces una pregunta en general. ¿Por qué crees que tenemos que hablar de compromisos ambiciosos, sin perder de vista una perspectiva de gestión? ¿Mm? Y a ver, yo creo que claramente tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto?, entre las necesidades que tiene el negocio de generar eh, lógicamente facturación, resultados adecuados. Yo hablo siempre en particular y por la forma de ser del grupo que me toca dirigir, no de la máxima rentabilidad posible, sino de la mínima rentabilidad necesaria, lo cual obviamente genera un enfoque totalmente diferente a la hora de gestionar en el concepto de que la generación de resultados económicos tiene que ser fundamental porque es lo que nos permite construir y agrandarnos y llegar a cada vez más gente, pero no es el fin último. Y en ese desarrollo, el equilibrio con todos los aspectos que hagan a la contribución a una sociedad más justa, más resiliente y más ética, y obviamente más responsable también desde el aspecto climático, es algo que no es para nada incompatible, ni siquiera diría que son caminos paralelos, sino que se cruzan y a la vez que buscamos la manera de producir más seguros y de gestionar nuevas coberturas, hay que lograr esto que hablábamos de impactar positivamente sobre toda la cadena de valor, sea de los empleados, los productores de seguros en nuestro caso, los clientes finales, el asegurado, la comunidad en general, y más cuando se tratan de empresas que lo que buscan no es solamente pagar siniestros, sino buscar evitarlos y todo el sufrimiento que se genera cuando ocurre un siniestro. La verdad que hay mucha tela para cortar en ese sentido, tanto en lo que hace a los seguros generales, los seguros de automóviles, con todo el impacto en seguridad vial y la prevención de accidentes, lo mismo en el ámbito laboral con prevención ART, lo mismo en el ámbito de la salud con nuestra prepaga prevención salud y todo lo que tiene que ver con el empoderamiento del afiliado dentro de su propia gestión, de su propia salud y ahora en los productos financieros. De manera que
yo creo que es un equilibrio entre ambos aspectos. Qué bueno. Y digo, además qué lujo estar conversando contigo porque vos también nos representás, ¿no? En este compromiso de las empresas de cara a los desafíos que nos plantea Naciones Unidas. Y Antonio Guterres es el que reclama esto, ¿no? Levanten la vara, tengan más aspiraciones. De hecho, dice, tomen compromisos ambiciosos, ¿no? Que me parecía que era el tema de los que nos parecía bueno hablar. Ahora, claro, compromisos ambiciosos. ¿Cuántos? ¿Sí? Porque muchos compromisos ambiciosos, ¿eh? Y entonces, digo, uno tendría que quedarse con los estratégicos. Y acá hay una cosa interesante, porque lo que vos dijiste de la rentabilidad y demás, tiene que ver con el ADN del grupo Sancor Seguros, ¿no? Entonces, han sido una empresa que tiene una trayectoria siempre adelantada, además, ¿no? Y acertada en la visión. Entonces, a la hora de tener compromisos ambiciosos, pero elegir a aquellos que realmente nos permitan cumplir esos compromisos, encarnarlos, ¿cuáles son los que priorizó el grupo Sancor Seguro de cara a esta Agenda 2030, ¿no? Que nos viene urgiendo? Bueno, hay muchos compromisos que tienen que ver con nuestro propósito como empresa. Y para mencionar algo bien concreto que ocurrió en el día de ayer, estuvimos, bueno, con Betina Azuña, que todos ustedes conocen, firmando la carta de compromiso contra el cambio climático y con la contribución de Naciones Unidas, de manera que es un ejemplo de los compromisos en lo más estricto del término que se asumen para eso, para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático que claramente impactan de diferentes formas, ¿no? Realmente, eh, por un lado, lo que tiene que ver con las catástrofes naturales, nosotros somos líderes en seguros para el campo, realmente no en la última campaña, en la anterior, Brasil y Paraguay tuvieron la peor sequía de los últimos 60 años. En la última campaña aquí sufrimos mucho con las heladas tardías, hubo una helada en febrero para dar un ejemplo, luego también la sequía de la cual estamos saliendo y que ha sufrido no solamente el productor, sino toda la economía en general por la merma de divisas, la merma de ingresos tributarios y todo lo que es el Producto Bruto agregado del sector agrícola en los pueblos de nuestro interior productivo. Y en ese sentido hacemos foco en cómo contribuir a mitigar, primero a reducir el cambio climático y luego a mitigar sus consecuencias. Pero también, y como decía antes, en relación a la actividad donde desarrollamos, hacemos mucho foco en los ODS vinculados a salud y bienestar. Cuando mencionaba que con nuestra prepaga prevención salud empoderamos al afiliado, nos referimos a que hemos desarrollado desde antes de la pandemia, cuando nadie lo hacía todavía, una plataforma de medicina virtual que después sirvió y la pusimos a disposición de los gobiernos incluso para conectar en los inicios de la pandemia un sector de salud que estaba vacío, la gente no se animaba a ir a consultar por sus patologías habituales y por el otro lado los médicos que no tenían a quién atender en esos primeros momentos. Entonces la plataforma digital sirvió mucho y también como una manera de recopilar de forma automática todos los estudios que se realiza la gente, independientemente del efector de salud donde se lo gestiona y donde el médico tratante puede y se lo impulsa a que detalle de alguna manera el tratamiento o lo que ve del paciente y el tratamiento de manera tal de que realmente el dueño de la historia clínica sea el afiliado y no como suele ocurrir las clínicas o los médicos. Lo mismo lo que hace a la reducción de desigualdades, también un poco trabajando con los seguros, los microseguros y la forma de acudir con herramientas vinculadas a lo financiero y a lo asegurador a, a permitir los microemprendimientos que hagan que personas salgan o contribuir a que salgan de zonas de pobreza, de zonas de indigencia
me refiero a tramos, no de zonas en términos geográficos, sino de esos espacios sociales que los lleva realmente una vida poco saludable y con poca proyección para ellos y para sus hijos. En ese sentido también estamos muy activos. Y en lo que tiene que ver con el trabajo decente, con nuestra ART Prevención, nosotros tenemos el 25% del mercado, es decir, el 25% de todas las empresas argentinas están aseguradas con nosotros y tenemos muchísimas herramientas digitales y físicas de realidad virtual, de realidad aumentada, inteligencia artificial, que permite prevenir accidentes laborales, mejorar las condiciones de higiene y seguridad laboral y a su vez, de alguna manera, darle una mayor calidad de vida a la persona que ya está accidentada, es decir, no terminar el trabajo aportando la indemnización económica que corresponde, sino que si una persona le queda una incapacidad sobreviniente, pueda también continuar trabajando, si es posible, en el mismo ámbito que tenía y si no, en un ámbito especialmente adaptado o con otro tipo de trabajos para lo que tiene que ver no solamente con la rehabilitación física, sino la rehabilitación emocional que muchas veces este tipo de accidentes conlleva. De manera que bueno, son muchos los focos en los cuales hacemos hincapié y focalizamos la estrategia. Por supuesto que son infinitas las necesidades, nosotros tratamos de enfocar en un campo lo más amplio posible. La verdad que te adelantaste explicando tan bien cómo lo hacen en Sancor, que voy a cambiar esa pregunta porque lo ha explicado muy, muy claro y en qué ámbitos y con cosas muy concretas, ¿no? Eh, pero digo, hay un desafío que es objetivos ambiciosos, pero claro, con las herramientas, con las posibilidades, sobre todo con los recursos, ¿no? Y las capacidades de lo que venimos hablando, que demandan. ¿Cómo lo hace Alejandro Simón como CEO? De una empresa particular, porque además es una empresa de ADN cooperativo, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer que estos objetivos sean tan realistas como inspiradores, ¿no? Es decir, que nos hagan pensar en algo grande, pero después nos permitan concretarlo con los recursos y las capacidades en estas cosas tan concretas que contaste vos. Si tuvieras que definir tu estilo, ¿no? Bueno, a ver, todos formamos parte somos engranajes de un gran sistema, en nuestro caso con 3.300 empleados, 13.500 agentes de venta en 4 países, como mencionaba antes, los países originarios del Mercosur, y, y en diferentes verticales de actividad, como también comentaba. De alguna forma, lo que a uno le toca es compaginar y fomentar los esfuerzos para que no haya, a ver, para que todos conduzcan hacia el mismo lado, ¿no es cierto? O sea, muchas veces, y más en nuestro país, uno lamenta que los liderazgos suelen fracasar y por ahí pasamos como sociedad cada periodo de gobierno 2 años deshaciendo lo que hizo el anterior y 2 años construyendo lo que va a deshacer el que viene, y al final hay mucho esfuerzo perdido, mucha desmotivación, mucha frustración y mucha concepción de que lo que hace el otro está mal y hay que deshacerlo, y nos quedamos siempre parados en el mismo lugar. Eso lamentablemente puede ocurrir también en las organizaciones privadas, y por ahí el rol que uno tiene como CEO es generar que esa vibra creativa, esa motivación y deseos de esforzarse confluyan hacia el mismo lado, y que bueno, que el todo sea mucho más que la suma de las partes. Y obviamente que hay que buscar acciones concretas, porque lamentablemente hay muchas empresas que hacen este tipo de cosas por ahí por una imposición vinculada a, a, a cuestiones globales o a exigencias globales de grupos de interés o de grupos de generación de financiamiento, pero que realmente para que sirvan tienen que hacerse carne
en cada uno de nosotros. Y cuando hablo de acciones concretas, en nuestro caso puedo mencionar tres que están vinculadas entre sí. El CITES, el Centro de Innovación y Tecnología Empresarial y Social, que creamos hace 10 años y que lo que busca es, o que lo que analizábamos es de qué manera contribuir al desarrollo de la Argentina y cómo lo habían hecho países en los cuales podíamos inspirarnos. Mérito del tiempo, no voy a contar muchos detalles, pero tomamos el modelo israelí, lo aplicamos y hoy tenemos una incubadora de empresas de nanotecnología y de biotecnología con 14 empresas ya incubadas y en funcionamiento, creando series B de inversión, algunas desarrollando fármacos para diabetes y enfermedades autoinmunes, otros para lo que es la detección temprana de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson, otros en la generación de proteínas vegetales, pero que nutran como las proteínas animales para permitir una mejor dieta en términos nutricionales de gente que define una modalidad alimentaria alejada de lo que es el reino animal, y muchas otras cosas que se podrían mencionar. Luego hicimos un Sancor CITES Impulsa, que después se transformó en Sancor Seguros Impulsa, que lo que hace es lo mismo, incubar proyectos, pero ya no vinculados a la alta tecnología, sino a los microemprendimientos y emprendimientos y proyectos con impacto social, donde ahí en el primer caso de CITES uno busca que se genere una rentabilidad adecuada al riesgo, porque se trata de hacer caminar una rueda virtuosa que permita extenderse y multiplicarse a lo largo del tiempo, y si no se hiciera de manera rentable eso no sería posible. Y también en el caso de Impulsa, ahí ya no buscamos la rentabilidad específicamente, sino impulsar las fuerzas creativas y productivas de muchos emprendedores vinculados por ahí a temas de reciclaje de residuos, de medicina digital bueno, y muchos otros sectores que están realmente muy dinámicos, el tema de las energías limpias a una escala pequeña. Y finalmente Sancor Seguros Ventures, que lo que hace es desarrollar también nuevas empresas, ya en este caso vinculadas a nuestras actividades principales de seguros, de salud, agrícolas y financieras. La verdad que tres ejemplos fantásticos, súper concretos, que nos ponen también en la mirada que yo creo que necesitamos tener de perderle miedo al futuro, ¿no? Por ahí nos asusta la inteligencia artificial, qué impacto va a tener, y demás, y de golpe estás mencionando temas que nos abren fronteras y maneras de verlo, ¿no? Y creando inclusión por muchas vías. Ahora, escucho siempre, y de hecho se habla desde hace mucho tiempo, y está bueno, del triple impacto, ¿no? El ambiental, el económico y el social. Pero desde que empezó el criterio ASG, hay un cuarto aspecto que empezó a tomar una relevancia, desplazando el económico, como lo mencionaban hoy, dicho por Friedman, Friedman, digo, perdón, el creador de la teoría de los stakeholders, dice, tener rentabilidad es tener oxígeno. Es decir, es obvio. ¿Sí? Por lo cual no vamos a hablar de la dimensión económica. Y entonces ASG nos dice, bueno, pero entonces hay un factor, una dimensión ético-cultural. De cara a que vos lo ves desde esa perspectiva, ¿tiene el modelo cooperativo empresarial una forma específica o algo concreto que tendría que aportarle a este desafío que estamos cursando en esta transición? Sin duda que las dimensiones éticas y culturales son transversales y están alineadas a nuestros principios constitutivos, de manera que yo no separar lo que es lo ambiental, los aspectos de gobernanza, la parte de desarrollo económico, de lo cultural y de lo ético, me parece que es forzarlo más allá de las estructuras con que se analicen los temas. Me parece que nada de lo que se haga tiene que perder de vista los aspectos éticos y culturales, son una misma cosa y claramente de nada serviría tampoco decir que uno contribuye al medio ambiente si no está cruzado por
por una forma ética que tiene que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? Con esto del greenwashing y las entidades que por ahí buscan subirse al carro, que bienvenido que lo hagan, aunque sea tardíamente, pero que lo tienen que hacer con un verdadero propósito y con unos valores y principios que hagan que eso que realizan sea genuino. De manera que, por supuesto que el modelo cooperativo contribuye y nos facilita las cosas porque los principios del cooperativismo hablan justamente de eso, ¿no? De compromiso con la comunidad, de ética en el manejo de los negocios, de equilibrio y sobre todo de poner al ser humano en el centro de la gestión, que lo que se haga contribuya al desarrollo humano y a la gestión de un capitalismo de libre mercado, pero humanista, donde el dinero no sea el fin, sino el impacto sobre el individuo. De manera que para nosotros es totalmente armónico y claramente debe incorporarse la dimensión ética y la dimensión cultural. Buenísimo, muy claro, Alejandro. Para cerrar, si yo te dijera, tenés dos, tres palabras, puedes usar más o menos, tranquilo. eh, el enfoque de una empresa que mire a la sostenibilidad como una meta y piense en una conducta socialmente responsable como un modelo de manejo. ¿Qué tres palabras utilizarías o cuatro para cerrar, así como si fuese la tapa del reporte de sustentabilidad brillante que siempre nos regalan además como Grupo Sancor? Y a mí me gusta hablar de conducta empresarial responsable, ¿no? De una manera más holística, si se quiere. Y yo creo que la clave pasa por el diálogo, por estar siempre en diálogo permanente con, con los stakeholders que rodean a la actividad y un diálogo, por supuesto, responsable y transparente y una rendición de cuentas permanente. Yo digo siempre que lo que no se mide es mucho más difícil que se obtenga, entonces es importante en aspectos que por ahí son más cualitativos lograr los famosos KPIs, digamos, los indicadores de performance que permitan ir midiendo cómo se evoluciona y sobre todo poner objetivos concretos. Yo mencionaba el Centro de Innovación y Tecnología, pero también con nuestra fundación tenemos un colegio secundario, un centro universitario, estamos creando ahora una escuela primaria vinculada bueno, a impactar en la educación, que es lo que realmente va a ser el principal factor de promoción social que tengan nuestros chicos. Y bueno, y esas son cosas donde uno realmente puede medir cuántos alumnos nuevos tengo, cuál es su rendimiento en las pruebas PISA, cuál es a medida el colegio ya tiene más de 40 años, obviamente que se ha ido agrandando y transformando a lo largo del tiempo, pero también uno tiene un periodo como para saber qué pasó con esos chicos una vez que terminaron su educación formal, de manera que se trata de eso, de contribuir responsablemente a una sociedad mejor y más justa. Impecable, Alejandro. Supongo que para todo el público presente debe haber muchas preguntas, ¿no? Sobre el CITE, sobre el Impulsa, sobre las cosas concretas que hay, ¿no? Yo lo invitaría primero a abrir y mirar los reportes de sostenibilidad, porque que son ejemplares, y además entrar a la página, ¿no? De Grupo Sancor Seguro. Agradecerte, Alejandro, tu presencia. Sabemos que no es fácil hacer un lugar en la agenda para esto, así que agradecidísimos también a Betina y a todo el equipo, que sabemos que después son los que se van a bancar las preguntas y todo lo que va a ocurrir allí. Así que muchísimas gracias y que tengas una linda jornada. Gracias a vos por la invitación, para mí es un orgullo y un honor participar y bueno, que terminen bien la jornada y cierren este importante curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro.